Mientras más avanzamos en el curso y más dispositivos aprendemos a controlar, la cantidad de pines disponibles en Arduino se nos queda un poco corta. Es por ello que el día de hoy vamos a aprender a trabajar con un conjunto de dispositivos que son muy versátiles y tienen muchas funciones y requieren una cantidad mínima de pines para su manejo. Este conjunto es un control y un receptor infrarrojo. Veamos de inmediato qué tenemos para hoy. Ya estamos en el módulo número 9, titulado Control Remoto Infrarrojo. Como objetivo tenemos comprender y aplicar métodos disponibles en la librería IR Remote para facilitar la programación de un receptor infrarrojo y programar circuitos controlados por mandos infrarrojos. Un receptor infrarrojo es un sensor que posee un filtro interno para detectar frecuencias infrarrojas cercanas a los 38 kHz. Esto también va a depender un poco del modelo de receptor infrarrojo que ustedes adquieran. Es compatible con la mayoría de controles infrarrojos. Estos controles pueden ser el control infrarrojo del televisor, del decodificador o de algún otro dispositivo que ustedes tengan por ahí botado. Este elemento lo pueden encontrar de tres formas diferentes. El primero de acá sería el que van a encontrar en Tinkercad y estos dos son los formatos en físico. La única diferencia entre estos dos es que este de acá está conectado en una placa con un LED que parpadea cuando se reciben datos. No hay ninguna diferencia por lo demás. Ah, sí, la otra diferencia es en los pines de conexión. Los pines de conexión en esta placa están señalizados en la misma placa, así que por ahí no se pueden perder. La conexión para el receptor infrarrojo cuenta con solamente 3 pines. Un pin de señal que va a ir conectado a un pin digital de Arduino y 2 pines de alimentación. El del centro va a ser GND y el de la esquina va a ser 5 volts. La diferencia con este módulo de acá, como les decía, va a estar señalada en la misma placa. En esta placa aquí aparece un signo menos, que ese va a ser el que se debe conectar a negativo. La otra pata de la esquina va a tener escrita una S, que es el pin de señal. Y por descarte, el pin del centro debería ser 5 volts. ¿Cómo funcionan estos receptores infrarrojos? Para el envío y recepción de datos se utilizan múltiples protocolos y uno de los más utilizados es el protocolo NEC. Un protocolo de transmisión de datos no es nada más que un conjunto de convenciones que nosotros vamos a tener para aceptar que esta información que tenemos acá es un 1, esta información que tenemos acá es un 0 y así sucesivamente. Con esa combinación de ceros y unos podríamos crear paquetes de datos mucho más grandes. En este caso tenemos un ejemplo donde un cero lógico se compone de una ráfaga de pulsos infrarrojos que tienen esta duración y seguido de nada de esta duración. Este paquete de información nosotros lo entenderíamos como un cero lógico y un 1 lógico lo entenderíamos como una ráfaga de esta duración seguido de un lapso de tiempo sin absolutamente nada. Aquí están definidos los lapsos de tiempo donde nosotros tenemos que enviar cada ráfaga. Entonces estos serían nuestros paquetes de información básicos para componer paquetes de información mucho más complejos. El protocolo que tenemos acá funciona a grandes rasgos de la siguiente forma. Primero, para informar que vamos a comenzar a enviar un dato, enviamos una señal muy extensa. Esa señal extensa, aquí tenemos su duración. Luego esperamos un pequeño lapso de tiempo y comenzamos a enviar nuestra información. En los protocolos que ustedes pueden encontrar van a tener estas tres partes. Primero una ráfaga extensa, luego van a tener un paquete de datos con la dirección y luego un paquete de datos con un comando. Esta dirección y comando estaría conformada por los ceros y unos lógicos que vimos anteriormente. Más allá que esta explicación bastante general, no se calienten mucho la cabeza porque al igual que hicimos con el módulo LCD, vamos a trabajar con una librería y no tendríamos, y afortunadamente no vamos a tener que aprendernos paso a paso cada una de estas cosas. En esta oportunidad, la librería que vamos a utilizar se llama IR Remote y no viene por defecto en el IDE de Arduino. Esta librería tenemos que descargarla desde internet. Afortunadamente, la descarga es muy sencilla. Solamente tenemos que tener el computador conectado a internet, ir a programa, vamos a incluir librería y la primera opción dice administrar bibliotecas. Si ustedes la pinchan, va a aparecer esta ventana de acá donde
primero se va a actualizar las librerías disponibles y luego de eso ustedes van a poder escribir IR Remote, presionan Enter y va a aparecer una lista de librerías. La librería que utilizamos es la que dice IR Remote. Simplemente pinchan en instalar y listo. En el caso de que ustedes no tengan conectado el computador a internet, pero sí tengan la librería porque la pasaron en un pendrive o de alguna otra forma, pueden pinchar aquí en añadir biblioteca zip, lo seleccionan, se va a abrir el buscador, buscan su librería donde la tengan guardada, la pinchan y la biblioteca se instala bastante rápido. Para trabajar con este dispositivo, la primera programación que vamos a utilizar es la misma que vamos a usar para conocer el código que nos envía un control remoto. Lo primero que vamos a hacer es incluir la librería IR Remote, definir el pin de trabajo para el sensor infrarrojo, que va a trabajar en el pin 11. Creamos un objeto que va a ser el encargado de la recepción de datos, por lo tanto se va a llamar sensor IR y va a trabajar en el pin número 11. Luego tenemos que crear otro objeto donde se van a almacenar los datos que nosotros enviamos. Por lo tanto, este objeto se va a llamar código IR. Recuerden que esta parte de acá y esta parte de acá ustedes la pueden modificar. Pueden poner el nombre que a ustedes más les acomode, pero lo que está en color naranja lo tienen que dejar tal cual. Estos dos objetos son necesarios para comenzar a trabajar con este sensor. Luego vamos a inicializar la comunicación serie y también vamos a inicializar nuestro sensor infrarrojo como un receptor. Pasamos al loop y tenemos nuevas líneas de código. Vamos a decir if sensorir.decode entre paréntesis ampersand código IR. ¿Qué significa esa línea de ahí? Esta línea de acá, lo que está aquí adentro, es una función que devuelve verdadero si es que existe una recepción de datos, es decir, si es que yo apreté un botón en el control remoto, y un falso si es que no ha recibido ningún dato. Por lo tanto, si se recibieron datos, nosotros vamos a almacenar ese dato en código IR y vamos a entrar al bucle. Luego, para conocer cuál fue el dato que recibimos, vamos a imprimir este dato, es decir, código IR.value, que esto es el valor que hay dentro de este código IR que nosotros recibimos, coma x. Es decir, vamos a imprimir este dato en sistema hexadecimal. Si no saben qué es un sistema hexadecimal, lo voy a decir un poquito más adelante. Por último, tenemos sensorir.resume, no sé cómo se pronuncia, pero es esta línea de acá. Esta línea le dice al sensor que ya estamos listos para volver a recibir un nuevo dato. Simplemente reinicia el sensor. Salimos del if y esperamos unos 100 milisegundos para no ralentizar la simulación, ya que esto lo vamos a trabajar en Tinkercad. Antes de pasar a Tinkercad, vamos a echar un vistazo al sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es un método de numeración posicional que utiliza como base el número 16. Es decir, que existen 16 símbolos de dígitos posibles. En nuestro sistema decimal nosotros estamos acostumbrados a utilizar 10 símbolos. Tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego de eso pasamos al 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así sucesivamente. En el sistema hexadecimal tenemos una base 16. Seguimos del 0 al 9, pero luego del 9 viene la A, la B, la C, la D, E y F. Luego de la F tenemos el 1-0, el 1-1, 1-2, 1-3 y así. ¿Cuál es la gracia de utilizar un sistema hexadecimal? En programación normalmente se utilizan octetos. Tenemos 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Por lo tanto, en vez de utilizar un sistema decimal, mejor utilizamos algo que sea cercano al 8, 16, 32. De esa forma podemos representar este conjunto de cosas de una manera mucho más compacta. Pasamos ahora sí a la actividad número 1. Utiliza la programación de la derecha para conocer el valor hexadecimal de los botones numéricos del control IR de Tinkercad. Ya tenemos lista la programación y el circuito. Pinchamos iniciar simulación, abrimos el monitor serie y presionamos los botones. Si es que presiono el botón 0, se recibe este código de acá, que es FD30CF. Si es que pinchamos el botón número 1, tenemos un código diferente y lo mismo va a ocurrir para los demás botones.
En el caso de que yo presione continuamente un botón, va a aparecer este código de repetición que son 8 Fs, que son 8 Fs seguidas. Esto ocurre si es que ustedes mantienen presionado cualquier botón. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en un bloc de notas. Aquí ya tengo el bloc de notas donde incluí el botón Power, botón 0 al 9 y también el código de repetición que eran 8 Fs. Y aquí se van a dar cuenta que yo a cada código le escribí 0x. Esto es porque nosotros lo vamos a utilizar en la programación Arduino como una definición. Entonces vamos a poner define botón 0 como esto de acá. Esto de aquí está en sistema hexadecimal. Por lo tanto, para decirle a Arduino que no es una F, una D, un 30 CF, sino que es un número en sistema hexadecimal, tenemos que agregar el 0x. Así que simplemente puse 0x, copié y pegué. En Tinkercad recuerden que tienen que presionar botón derecho, copiar, y no pueden utilizar el atajo control C, sino que necesariamente tienen que ser botón derecho, copiar y luego pegar. Luego de conocer el código que se envía con cada botón, pasamos a la actividad número 2. Para el circuito de la imagen, controla el ángulo del servo con los botones 1 y 3 del control remoto. Aquí tengo lista la actividad. Con el botón número 1, si lo mantengo presionado, el servo se mueve hacia la izquierda. Si mantengo presionado el botón número 3, el servo se mueve hacia la derecha. Si es que presiono solamente una vez el botón número 1, el servo se va moviendo paso a paso, en pequeños tramos. Técnicamente se va moviendo de 5 en 5 grados. Veamos la programación. Para esta actividad teníamos que incluir dos librerías, la librería del control remoto y la librería del servo. También definimos el pin de trabajo del sensor infrarrojo y además incluimos tres códigos: el código para el botón número 1, el código para el botón número 2 y el código de repetición. Luego creamos el objeto servo, los dos objetos necesarios para el control del infrarrojo y también una variable ángulo y una variable anterior. Inicializamos la conexión con el servomotor en el pin 3, el pulso mínimo y el pulso máximo. Inicializamos la comunicación, inicializamos nuestro receptor infrarrojo y también nuestro monitor serie en el caso que queramos imprimir datos en el monitor. En el loop tenemos esta línea que pregunta si es que se recibió un dato y almacena este dato en código IR, y aquí tenemos la boca del if. Preguntamos si el valor del código IR es igual al botón 1, recordar que aquí tenemos ya definido qué cosa es el botón número 1. Si el valor del código IR es igual a nuestro botón 1, vamos a definir nuestra variable anterior como 5. Luego, a la variable ángulo le vamos a sumar 5. Importante esta parte de acá. Luego, si es que el valor de nuestro código IR es igual al botón número 3, nuestra variable anterior va a ser igual a menos 5 y luego ángulo le vamos a restar 5. Pasamos a la tercera condición. Si el valor del código que nosotros recibimos es una repetición, ya sea del botón 1 o del botón 3, cualquiera de las dos repeticiones nos va a mandar el mismo código, vamos a decir que ángulo va a ser igual a ángulo más anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes nosotros presionamos el botón 1, anterior vale 5. Por lo tanto, si es que mantenemos presionado el botón 1, lo que va a pasar es que se va a seguir sumando 5 a la variable ángulo. Y en el caso de que nosotros antes hayamos presionado el botón 3, como anterior es menos 5, si nosotros seguimos manteniendo presionado el botón 3, a la variable ángulo se le va a restar 5. Luego, le decimos que ya estamos listos para recibir un nuevo dato y salimos de la condición. Fuera de la condición, tenemos que limitar este ángulo entre 0 y 180. Recordar que este servomotor es un servomotor de giro restringido. No puede ir más allá de 180 ni menos que 0. Por lo tanto, creé una función que se llama limitar. Y esta función acepta tres parámetros. Aquí abajo tengo la función limitar. Es una función que acepta un valor, un mínimo y un máximo.
En el caso de que el valor ingresado supere al valor máximo, vamos a fijar el valor en el máximo. Y en el caso de que este valor ingresado sea menor que el mínimo, lo vamos a fijar en el mínimo. Es lo mismo que nosotros hacemos siempre, pero en vez que escribir aquí un montón de if, simplemente creamos una función y retornamos este valor de acá. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a lo que se retorne de esta función. Lo bueno de esta función es que sirve no solamente para un servomotor. En el caso de que nosotros tengamos varios servomotores y tengamos que limitar el ángulo de todos ellos, no vamos a tener que escribir 4 if o 6 if u 8 if, sino que simplemente con esta función de acá la llamamos y luego almacenamos el valor que retorna esta función limitar. Luego vamos a imprimir en el monitor serie el ángulo y le vamos a decir al servomotor: ya servomotor, estamos listos, describe el ángulo que queremos. Esperamos unos 10 milisegundos o un tiempo que ustedes estimen prudente. Y ahí tenemos, iniciamos la simulación, puedo abrir el monitor serie, el servomotor está en un ángulo 0, puedo pinchar una vez, otra vez y se va moviendo de 5 en 5, si es que lo mantengo presionado, avanza continuamente. Recordar que en la programación lo que está haciendo es detectar que se está recibiendo un código de repetición y actuar según este árbol de decisión que creamos. Y llegamos al final del módulo. Actividad número 3. Modifica la programación de la actividad 4, módulo 8, para acceder a las 3 funciones utilizando los botones 1, 2 y 3 del control remoto. Aquí tenemos el circuito que vimos en el módulo número 8, donde reemplazamos el pulsador que había acá por nuestro receptor infrarrojo. El código nuevamente parece muy extenso y complicado, pero la verdad es que es bastante sencillo. Primero tenemos que incluir las librerías, definir los pines de trabajo, definir el código de los botones del control remoto, incluir la variable distancia y lectura LDR. Hay algunas cosas de acá que simplemente copiar y pegar de la programación anterior. Creamos los objetos necesarios para controlar la pantalla y el receptor infrarrojo. Inicializamos la pantalla y el receptor. Y luego en nuestro ciclo if solamente vamos a limpiar la pantalla LCD. ¿Por qué? En el caso de que nosotros pongamos este código que está acá abajo, que es el más probable que ustedes vayan a utilizar, que es simplemente, si el valor del código IR es el botón 1, se ejecuta la función número 1. Si es que es igual al botón número 2, se ejecuta la función número 2. Y si es que es igual al botón número 3, se ejecuta la función 3. Ustedes, lo más probable es que copiaran y pegaran esto, pero dentro del if. Lo que iba a pasar ahí es que si yo presionaba el botón número 1, por ejemplo, iba a comenzar la lectura de distancia, pero solamente se iba a ejecutar una vez, porque iba a entrar aquí en el if, porque se recibió un dato, y luego iba a salir del if. Lo que necesitamos nosotros es que luego de presionar el botón número 1 se mantenga en esa función de lectura, ya sea de distancia o de luz o de distancia y luz al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que saber que luego de recibir un dato, ese dato es almacenado en este objeto código IR y se mantiene así hasta que yo modifico ese dato presionando un nuevo botón, es decir, enviando un nuevo código. Por lo tanto, si existe un dato para recibir, almacénalo en código IR. Limpia la pantalla. Salimos del if y ahora decidimos qué hacer con ese valor. Aquí la simulación está bastante lenta. Voy a pinchar el número 1 y tenemos la distancia. Vemos que distancia, la lectura es bastante fluida. O sea, para lo que da un simulador, la distancia, o sea, la lectura es bastante fluida. Luego yo puedo presionar el número 2. Ahora tenemos lectura de luz. Pincho acá. Tenemos lectura del sensor LDR. Y luego si pincho el botón número 3 tenemos LDR y también sensor de distancia. Como les decía, ahora estamos ejecutando ambas lecturas al mismo tiempo y lo estamos haciendo continuamente. Ahora voy a mostrar qué pasaría si es que estas 3 funciones estuviesen dentro de este ciclo if.
O sea, de esta función if. Inicio la simulación. Presiono el botón número 1. Y ahí está, distancia 86. Vamos a ver acá. Modifico la distancia y no pasa nada en la pantalla. ¿Por qué? Porque se recibió un dato. Se dijo, ¿el dato es igual al botón número 1? Sí, ejecutamos esta función. Recordar que esta función está acá abajo. Ejecuta cada una de estas instrucciones y luego sigue con la programación. Esto no ocurre, estoy listo para recibir un nuevo dato y me mantengo acá. Como no hay ningún dato para recibir, no entra nuevamente en el if, por lo tanto no realiza una nueva lectura. Lo bueno es, como les decía, que en código IR se va a mantener almacenada el dato que enviamos con anterioridad. Así que ese código IR lo podemos utilizar fuera del if. De esa forma ya tenemos superada la actividad. En el caso de que ustedes presionen esto y la pantalla no muestre nada, simplemente moviendo aquí un poco el potenciómetro, lo más probable es que aparezca la lectura, porque de repente Tinkercad falla en esas pequeñeces. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!